aventura de Refinería Web empezó en agosto de 2003. 2 décadas más tarde, continuamos con un equipo multidisciplinar, joven, emprendedor, con cerca de 80 profesionales, dándolo todo a diario y ofreciendo la mejor versión. Este 2023, Refinería Web celebra su 20 aniversario. Arranca con muchas novedades, celebraciones que os iremos contando a su debido tiempo. Hoy estamos aquí para dar inicio a un nuevo ciclo de charlas. Serán las Refi Talks. Y con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y por primera vez queremos hablar de la paridad en los puestos de trabajo en la compañía. Y para esto tenemos a las mejores representantes posibles. Así que, chicas, os voy a pedir que os vayáis presentando. Marta, ¿empiezas tú? Venga, empiezo yo. A mí me gustaría estar aquí en calidad de la más joven, pero no, lo hago en calidad de la más veterana. Yo soy Marta, empecé en 2013, qué horror, qué vieja soy. Luego hablaremos de esos 10 años que han sido intensos, pero empecé en un departamento que éramos 3 personas y el departamento se ha multiplicado, somos el triple, el cuádruple, no sé, y han sido pues esos 10 años preciosos y que yo creo que la charla de hoy es perfecta para ver cómo ha sido ese recorrido. Muy bien. Bueno, yo soy Aina, llegué un poquito más tarde que Marta a Refinería, pero bueno, fue la primera persona que vi cuando entré. Se me dio primero compañera, ¿sabes? Sí. Fue en 2015 y bueno, también llegué entrando en el departamento de recepción y sí que más adelante profundizaré contando un poquito cómo he llegado a ser o a ocupar el sitio que estoy ocupando hoy. Actualmente soy la directora financiera de Refinería Web. Muchas gracias. Rebeca. Yo soy Rebeca Pérez, llegué a Refinería Web en el 2020, una semana antes de que empezara el confinamiento. De hecho, estaba absolutamente segura de que mi trayectoria en Refinería Web iba a durar la semana de antes del confinamiento. Por suerte, hoy ostento el cargo de directora de operaciones y para mí es un absoluto placer poder estar aquí compartiendo este espacio con vosotras. Muchas gracias. ¿Aina? Sí, yo soy Ana Martínez, empecé a trabajar en Refinería Web en 2019, un añito antes que Rebeca. Soy la más joven, pero tengo que decir que no es un mérito, la verdad, pero bueno, es algo totalmente casual. Y soy responsable del departamento de redes sociales de Refinería, que bueno, es uno de los departamentos más grandes dentro de marketing. Yo soy Vanessa, de las que estamos aquí soy la que lleva menos tiempo. Llevo un año y poco, y anteriormente lo que hacía era gestionar los trabajos de Philippe Tegret. Y aquí lo que hago es llevar el departamento de audiovisual al mismo tiempo que los trabajos de Philippe. Ya os contaré un poquito más en qué consiste. Muchas gracias. El 8 de marzo es un día para luchar por la igualdad, por el empoderamiento, por la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Si hay un colectivo que sabe de lucha, son las mujeres. Solo hay que echar la mirada atrás y ver todo lo que se ha conseguido en estos 100 años. Pero todavía queda un largo camino por recorrer. Y a mí me gustaría preguntaros, ¿cómo fueron vuestros inicios en Refinería? ¿Quién empieza? ¿Qué recordáis? ¿Quién quiere empezar? A ver, bueno, puedo empezar yo, que es la que empezó hace más tiempo. Yo llegué hace 10 años, bueno, no los hace aún porque fue en mayo de 2013, y llegaba con la moral un poquito comida porque venía de una empresa en la que había pagos tardíos, era una empresa también como muy de andar por casa, no llegaba muy bien. Entonces yo tuve una entrevista con una persona llamada Xavi Marc, que tenía un año más que yo decía, ¿por qué este hombre tiene una empresa ya? Y yo estoy aquí llorando por un trabajo, ¿no? Sí. Entonces ya, os ha pasado a todas independientemente del año en el que hayáis entrado, ¿no? Entonces, claro, yo llegué, que creo que me hubiera contentado con absolutamente todo porque venía de una mala época, ¿no? Entonces yo llegué y había un departamento, no se llamaba aún el departamento de marketing digital, ni de broma, porque es que yo creo que no sabía lo que era el marketing digital, pero yo me encontré con 2 compañeras, de hecho me acuerdo de esas 2 compañeras porque son Aina y Vero, que después a Aina y Vero vinieron Rosa y Auba, que es que fuimos
tres mujeres en esa época y 3 mujeres en la otra durante mucho tiempo. Entonces, el departamento de marketing o de comunicación éramos 3 personas. Los inicios fueron un poco de prueba y error, prueba y error, prueba y error, porque el marketing digital no había sufrido en absoluto el boom que hay ahora, que hay ahora, por supuesto. Pero es que si me hubieran dicho, en 10 años seguirás en refinería y es que el departamento de marketing será, es que ¿cuántos somos? Más de 30 personas en marketing, 20 y pico, entre 20 y 30 personas, y tú serás la directora de comunicación, o sea, yo creo que le hubiera hecho una novena a Xavi, hubiera puesto un altar. Los principios yo creo que no fueron fáciles porque marketing digital era todo redes, llevábamos redes y eso era prácticamente lo único que se hacía. Con la ampliación del departamento sí que empezaron empezó a haber muchas más especializaciones, CRM, SEO, SEM, pero el departamento empezó a dejar de ser eminentemente femenino para convertirse en un departamento más masculino. No pasa nada, éramos muchos, pero sí que se notó, al menos yo lo noté, que pasé de estar primero con Aina y con Vero y luego con Rosa y con Auba, que la cosa crecía y que se hacía cada vez más mixto. Pero íbamos un poco dando palos de ciego. Ojalá que aquellos clientes no nos oigan, pero sí que fue un poquito prueba error. ¿Cómo ha sido la evolución, el cambio, lo que visteis, lo que encontrasteis nada más llegar y a día de hoy? ¿Qué ha pasado? Yo sí que es verdad que comparto el departamento con Marta, entonces ella empezó pues 6 años antes, yo empecé hace 4, y es verdad que cuando yo entré ya había pasado esa época de mujeres y yo sí que me encontré un departamento en el que la mayoría eran hombres y además eran quienes llevaban un poco la voz cantante y quienes como tenían como más influencia o eran Más como peso, sí. más peso. Yo cuando entré sí que me acuerdo que era pues un departamento que había más hombres y además tenían como el peso del departamento. Además, yo recuerdo que creo que pasó poco tiempo desde que tú iniciaste, que se crearon como una especie de puestos, aquello no cuajó, pero eran los Key Account Managers, que eran, es que no cuajó, pero Como gestores de como proyectos. gestores de proyectos, y sí que recuerdo que yo pensé que todos los Key Account Managers eran hombres, y era como, jolín, en un departamento en el que históricamente ha sido un departamento de mujeres y cada vez había más hombres, pero había bastantes mujeres, estábamos tú, Toñi, yo... Sí, había pero mujeres, no... pero es verdad que el peso hubo un momento que recayó. Que era mayoritariamente en todos los ámbitos, porque al final en marketing, nuestro departamento, pues las redes sociales, CRM, SEO, SEM, pero en cada una de estas áreas había pues como si fuera la persona encargada, aunque no, cuando una vez que se puso el puesto sí que ya tuvo un título, pero era algo pues que no estaba como oficialmente registrado, y es verdad que en su mayoría eran hombres, y en poco tiempo yo creo que esto ha ido cambiando, al menos en el departamento de marketing, porque ahora cada vez pues somos muchísimas mujeres, yo creo que incluso seríamos casi mayoría, y cada vez más con más peso, más influencia y más cosas, ¿no?, que decir, que implementar y que cambiar al final. De hecho, yo creo que estamos aquí porque tú eres la responsable de redes sociales y yo lidero el departamento de comunicación, es decir, creo que las mujeres tenían bastante predicamento dentro de lo que es el departamento, liderado por Chisco Palmer, que era el director de marketing. Aunque acabáis de decir que cada vez hay más mujeres ocupando puestos en esta empresa, tanto de dirección como en los diferentes departamentos, ¿cómo veis, cómo entendéis el liderazgo femenino en una sociedad, digamos, no, si no es esta empresa, que sigue estando muy masculinizada? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo entendéis vosotros? Es muy difícil. El liderazgo femenino es muy difícil. El hecho de ser una mujer en el entorno profesional y laboral a menudo es un desafío constante detrás de otro. Entonces te vas a encontrar continuamente con el hecho de que haya gente que piense que tienes menos criterio, que piense que tienes menos opinión, o que directamente extrapole sus emociones hacia ti y que luego cambie inmediatamente el discurso cuando su interlocutor es masculino. Entonces eso puede frustrar al principio. Pero al fin y al cabo yo creo que es esencial el hecho de que, por ejemplo, lo demuestra todos los perfiles femeninos que tenemos ahora mismo aquí, que trabajes en una empresa donde de golpe tus opiniones se escuchen, ¿no? Y que tengas un carácter femenino en ese sentido que te permita tener un poco de mano izquierda. En mi caso, yo tengo que dirigir los proyectos de un departamento
mayoritariamente lleno de hombres, por no decir que realmente solamente tenemos 2 perfiles femeninos, si no me equivoco, de lo que es todo departamento de ¿A quién programación. tenemos, Rebe? ¿A Garbiñe? Tenemos a Garbiñe Moner, que es programadora, y a Laura Cecilia, que también trabaja programando desde casa. Y al final, muchas veces estos chicos, cuando tú llegas al principio y no te conocen, siempre intentan empujar un poquito para ver hasta dónde puedes llegar, para saber cuánto sabes de programación, para ver si realmente pueden respetarte. Eso no lo harían si fuera un project manager masculino. ¿Tú crees que tienes que demostrar más que si hubieran empezado un proyecto masculino? ¿Le hubieran hecho las mismas preguntas o hubieran buscado sus límites tanto como te los buscan a ti? Ahora mismo no. No, Porque cuando ya me empezaste. conocen, pero cuando empecé sí que me encontré con varias situaciones en las que hubo gente que trabajó aquí, que directamente yo le decía, necesito que hagas este cambio en el código, y me decían, no, es que tú no sabes de esto y por lo tanto no se puede hacer. Y tener que abrir yo directamente la consola de comandos o Visual Studio, escribir el código delante de ellos y decirle, se hace así, si quieres que te explique algo más, aquí estamos. Pero a eso es a lo que yo me refiero con los desafíos. No tendrías por qué haber hecho esto si realmente tuvieras un perfil masculino. Antes lo hablábamos con Aine, que a veces nos encontramos, como dice Rebeca, con este paternalismo a veces, con esa condescendencia, y por el mero hecho de ser del género femenino, pues tenemos que demostrar, tenemos que convencer, cuando en la misma posición, en la misma postura, un compañero del sexo opuesto pues no tiene el mismo esfuerzo, la misma dedicación para posicionarse, para convencer y para ser respetado dentro del equipo, ¿verdad? Sí, yo creo que a ellos de entrada se les presuponen pues una serie de atributos que tú tienes que demostrar. Y, o sea, creo que es algo que vemos, pues tanto, es verdad que en el caso de Rebeca, pues que es al final un sector súper masculinizado, pero creo que en otros, pues nos pasa más o menos lo mismo. Es decir, a ellos se les presupone que ya tienen una serie de capacidades que nosotras tenemos que demostrar, porque también es verdad que se nos presuponen otras. Como por ejemplo, hablábamos del tema de la organización, pues que ellas son más organizadas, ellos son más, pues a lo mejor con cosas techies, pues pueden ser más rápidos o pueden desarrollarlo mejor, y a nosotras se entiende pues que somos mejores coordinando, porque somos más metódicas. Es decir, creo que hacer esta división muchas veces puede ser negativo, porque nosotras también entendemos que tenemos que cumplir con una serie de tareas que ellos pues son, o sea, a lo mejor más creativos, son más desorganizados, ¿no? Y creo que eso muchas veces pues puede ser negativo, porque nosotras mismas al final, sin quererlo, pues nos encasillamos en una serie de capacidades que realmente no tiene que ser así. Es que de todas maneras yo sigo echando en falta, o sea, yo creo que cuando se habla de mujeres es verdad que se habla de, generalizando, que somos muy organizadas. Los que me conocen saben que la organización no va conmigo, lo siento, vuelco las cosas en azana, te lo prometo. No. Pero, No quiero irlo. Pero sí que echo un poco en falta el que se hable de talento, independientemente de cuál es el camino a llegar a ese talento. Yo creo que todas nosotras, y lo digo con conocimiento de causa, estamos aquí principalmente por nuestro talento, es decir, por nuestro talento que se combina con esfuerzo, con años de experiencia, con competencias, con actitud. Exacto, pero que, jolín, que ya estoy un poco cansada de que llegó porque es que era organizadísima, madre mía, sí, era organizada y algo más, ¿no? Porque es verdad que vivimos en un mundo donde la mediocridad está a la orden del día, y que un hombre mediocre probablemente está a la altura de una mujer brillante en muchas empresas, y pues yo estoy bastante cansadita y creo que deberíamos empezar a hablar las cosas claras, y es que las mujeres que llegan, en muchos casos, igual que los hombres, pero es por su talento. Que sean organizadas, estupendo, qué bien, es un atributo pero perfecto, hay más. pero hay muchísimas El más. talento es importante, pero también es importante el hecho de que los hombres que están en puestos directivos y en puestos como CEOs le den esa oportunidad a las mujeres. Claro. Y eso es algo que a mí me sorprendió terriblemente, porque yo he venido de muchas experiencias en otras agencias, también además en el norte de España, y mi experiencia siempre era que mi opinión estaba siempre minusvalorada. Y si tú levantabas la mano para decir, creo que este proceso es ineficiente, deberíamos arreglarlo de esta manera porque está generando fricción con el equipo, rápidamente lo traducían todo a sentimientos y emociones, como si las mujeres fuéramos unas bombas de relojería emocionales. En cualquier momento nos vamos a echar a llorar delante de la gente y generar un tremendo caos. Y lo que más me sorprendió cuando llegué a refinería es el hecho de que cuando yo hablaba con Xavi, Chisco, Eduard, y les decía, creo que esto se podrá arreglar así, yo iba cautelosa, porque yo venía de haber recibido un montón de palos. Y me escuchaban y me decían, pues mira, sí tienes razón.
pero al final las personas que tienen las grandes empresas, por lo general, suelen ser hombres. Bueno, yo tengo que... Hombres blancos, además. Vamos a abrir otro melón. Vamos a abrir otro. Tengo que decir que, claro, tenemos a Vanessa. Vanessa es realmente la única mujer socia dentro de la empresa. Y yo aprovecho para lanzar un poco la pregunta. ¿Son necesarias las cuotas o es una discriminación positiva hacia la mujer? ¿Tú por qué crees que estás aquí como socia? Porque, a ver, las cuotas sí que considero que sean importantes porque nos facilitan que lleguemos a según qué puestos. Es triste que tengan que existir estas cuotas para que lleguemos, pero con otros valores yo creo que sí que ayuda. Yo estoy de acuerdo que es muy necesario porque esto puede ser un gran acelerador del cambio, pero se tiene que contemplar de forma temporal, Sí. ver cómo avanzamos, cómo progresamos. Pero mi pregunta es, tú eres una persona que trabajas, que eres socia de refinería, ¿tú sientes que tienes que demostrar tus méritos por encima de...? Para nada. Es que en ningún momento, ni en esta posición, ni en este puesto, ni anteriormente. Yo he sido súper afortunada, nunca he sentido ninguna diferenciación. Así como Rebeca ha tenido algún momento que a lo mejor ha tenido que... "Señor, hasta aquí", yo no he tenido eso, afortunadamente Pero- nunca lo he vivido. Tú eres propietaria. Pero o sea, no me es tu refiero- empresa. Ya, te entiendo. Entonces, Pero no me refiero aquí como Ya, ya. propietaria, me refiero como anteriormente asalariada, compañera, estar en un sector de la automoción, ¿vale? Yo soy profesora de autoescuela, ¿vale? He estado muchos años como profesora de autoescuela, ya os podéis imaginar que el sector es súper masculino. Sí. O sea, yo fui la profesora más joven en Baleares de mi curso. O sea, mujer, joven, hombres, coches, ¿qué quieres? Explosión total. Entonces, nunca he sentido ninguna diferenciación. Ni con jefes, ni con compañeros, nunca, afortunadamente. De todas maneras, yo creo que hay cosas que son un poco invisibles o que pasan desapercibidas, que son como... Ahora está muy de moda esa palabra, ¿no? Los micromachismos. Que ahora parece que cada vez que alguien dice micromachismo es como ya está la histérica señalándome un comportamiento que llevo haciendo así toda la vida, ya me está diciendo que es un micromachismo. De hecho, esta charla, y yo quiero subrayarlo, nace de las charlas que Chisco Palmer y yo llevamos teniendo cada 8 de marzo desde hace muchísimos años. Son charlas en las que Xavi pasa y hace estáis abriendo una de melones, yo me voy de aquí. creo que el año pasado Y estuve. yo creo que si esas charlas estuvieran grabadas, bueno, nos harían un reality a Chisco y a mí. Porque creo que hay muchas cosas que la evidencia... No hay machismos de esos que se ven en las películas de te he cerrado la puerta del ascensor, tú eres una mujer. No, o sea, creo que son cosas mucho más intangibles, cosas por el mero hecho de la tradición, como se ha hecho siempre así, como antes los ascensos y los acuerdos se cerraban en el after work. Las mujeres no iban al after work porque los cuidados siguen recayendo en las mujeres. Entonces, si tú cierras un acuerdo a las 8 de la tarde, yo probablemente esté dando el baño a los críos y haciendo la cena. Entonces, machismo, claro, mis 10 años en la empresa ha sido como flores y violas, claro, yo he sido súper feliz, siento Refinería que es mi casa, pero creo que hay que romper pequeños vicios que no se hacen a mala fe, pero que existen. Y claro, por eso son tan enriquecedores. Ahora estamos aquí, todas nos vamos a dar la razón, pero cuando esas conversaciones que Chisco y yo se nos sale la vena, que nos ponemos rojos y al día siguiente tan amigos, pero hay puntos en los que chocamos porque él ve una cosa normal y yo creo que hay que cambiar ciertos... Pero no son cosas adrede, creo, son cosas que, bueno, que se hace por imitación, es el patrón. Pero yo creo que la llegada de mujeres a puestos directivos o a puestos de responsabilidad hace que esos pequeños patrones se vayan rompiendo poco a poco. Eso es lo que... De hecho, se percibe de forma diferente en hombres y mujeres la desigualdad de género. Esto es algo muy obvio y muy latente. A ver, Y muy obviamente, cómodo. aquel que está en una situación privilegiada totalmente, que cuando entra en cualquier parte inmediatamente se le da cierto trato de confianza y cierto trato de respeto, no va a entender estos micromachismos que dice Marta. Yo tengo una anécdota que es muy graciosa.
y es el hecho de que yo discutía mucho antes con mi pareja, mi actual marido, porque él decía que todo el techo de cristal y que todos los problemas de las mujeres en entornos laborales que era una exageración y que no los veía y que mentíamos. Y yo venía justamente de haber tenido una discusión con mi jefe en mi anterior agencia, porque descubrí que tenía un puesto igual al de mis otros 4 compañeros y ganaba 300 euros menos. Y cuando hablé con él me dijo que es que, bueno, que se esperaba que las mujeres no ganasen tanto. Así a las Así claras. de Así a las claras. Bueno, es que tenemos datos evidentes sobre la brecha salarial y también hablaremos a lo largo de hoy de este techo de cristal. Bueno, a mi querido esposo lo que hice, como no me entraba el razón y nadie es profeta en su propia tierra, es que como tenemos que coger el coche todos los días 40 minutos, compré un libro básico total de una autora terroríficamente mala, pero da igual, sobre feminismo básico, y cuando le iba conduciendo, como no se podía defender, yo le iba leyendo el libro. Estáis casados, has dicho. Ahí Estamos hay novios. casados. Sí, sí. Le leí un libro tras otro libro tras otro libro, y ahora me sorprende que hay veces a las que yo le comento, joder, pues he tenido este problema y tal, que no sé qué, me ha dicho, bueno, esto te ha pasado porque eres una mujer, porque si esto no se lo hubieran dicho a otra persona, y me sorprenden las lecturas que puede llegar a tener. Así que creo que Marta tiene toda la razón del mundo al decir que hay veces en las que hay que replantearse lo que teóricamente son los pilares de nuestra sociedad. Sí, en cuanto al tema de las cuotas, al final yo creo que ojalá no hubiéramos tenido que acceder pues, a este tipo de soluciones, pero al final, si lo pensamos, los derechos que hemos podido ir ganando pues, a lo largo de toda la historia nunca nos han sido una cesión voluntaria, o sea, sino que se han conquistado. Entonces, si nosotras mismas no vamos un poco imponiendo, reclamando estos espacios o estas oportunidades, pues seguramente nunca hubiéramos avanzado tanto, porque todos estos derechos al final pues se han luchado y se han conquistado un poco, no por la fuerza, pero Bueno, y por la y por la fuerza. fuerza. Y por la fuerza. La gente cree que obtuvimos el voto femenino mandándolo, por favor, en un sobre Claro, perfumado de rosa cerradito mientras tomábamos el té tranquilamente en nuestra casa cuidando a nuestros hijos. Y al final hubo momentos de auténtica violencia y atentados terroristas y mujeres que fueron imprisionadas y forzadas a alimentarse a través de tubos porque hacían huelga de hambre porque lo único que querían era votar. Claro. Y la historia está ahí. Solo Por que eso al decidimos final- olvidarla. Es que la fuerza que consigue un movimiento de mujeres traspasa fronteras, ideologías de todo tipo y la historia, como muy bien dice Rebeca, lo demuestra. Lisístrata, en la antigua Grecia, empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra. Y durante la Revolución Francesa, las parisienses pedían la libertad, igualdad y fraternidad marchando hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. Los franceses Aquí son lo muy de la tenemos. calle, yo soy muy de Francia también. Sí. Luego decapitaron a Bueno, María. da igual, Rebeca, por menores que no vamos a tocar. Bien, otra cosita que me gustaría tratar también. Estamos hablando hemos hablado del techo de cristal, va a seguir estando muy presente, pero esa dificultad en la conciliación familiar, porque la pregunta es, maternidad y conciliación, ¿sobre quién recaen o sobre quién siguen recayendo los cuidados de los hijos, de las hijas, de los padres, incluso madres? Y yo creo que en este aspecto uno tiene que hacer verdaderos malabares. Aine, cuéntanos. Sí, efectivamente. Pero bueno, todo es posible con ganas, con ayuda también, al fin y al cabo. Sí que es verdad que la conciliación es importante. Yo doy gracias a Refinería Web porque la verdad que tengo 2 niñas, una de 5 años y otra de 2. Y bueno, en ambos casos me lo ha puesto bastante fácil. Es un B2B, o sea, estamos dando los dos. Claro, es que uno luego tiene que hacer grandes esfuerzos, adaptar, ajustar, reinventarse, por decirlo de alguna manera, para poder llegar a todo y para poder ser igual de responsable que había sido en tu puesto de trabajo. Perquè tu ara tens reducció de jornada. Sí. I com treus la feina en 6 hores? Porque entenc que tú... Claro, es que hablamos de reducción de jornada, de conciliación, pero yo no recuerdo cuándo ha sido la última vez que esta señorita ha bajado o se ha sentado con nosotros a tomar el café o a la hora de la comida se ha sentado. Entiendo que no es porque no te apetezca estar con nosotras. Claro. Aquí es, igual es una manera de dejar de hacernos amigas, pero no sé, creo que no. Es organización al fin y al cabo, o sea, te levantas por la mañana y sabes que tienes tus obligaciones,
tanto familiares como laborales, que hay que cumplirlas. O sea, antes de salir de casa, pues las niñas tienen que estar arregladas para ir al cole. Está claro que tu pareja, pues lo tienes que organizar, pues unos días te levantas a las 7, pues tienes tiempo de ir al gimnasio y no colaboras en estas tareas de casa. Del gimnasio te vas directo al trabajo, pero sí que si no lo has hecho, pues al día siguiente tienes que cumplirlo. La ambición es buena, querer mejorar, querer cambiar, querer progresar en nuestros puestos de trabajo. A mí me sorprende porque algunas de vosotras habéis detectado una necesidad, alguna carencia, habéis dado un paso al frente y habéis creado un puesto adecuado para vosotras. ¿Es así? Es así. A ver, contadme. Yo creo que tu caso es el más relevante, porque ese departamento era un poco pollo sin cabeza. Sí. Y llegaste para traer paz, orden, organización y sobre todo asertividad. Totalmente. Total. Es verdad que, jolín, es Ya estoy. Es modesta la niña, ¿eh? Ana Totalmente. perdona, no estamos diciendo que hay que también valorar, la ambición no es mala, valorar cuando te tiran un piropo, aceptarlo, porque es verdad que muchas veces, ay no, pues sí, oye, pues sí. Pues sí, aporte asertividad. Es que ante una valoración y un reconocimiento, el intentar justificar, Claro a que veces no. simplemente, gracias. Pues sí, Faltaría, claro. porque también lo De nada. merecemos. Sororidad. Bueno, os explico un poco. Bueno, vosotros ya lo sabéis, pero nuestros espectadores. Ay, por favor, que es youtuber. Yo cuando llegué al departamento de redes, pues al final no había ninguna estructura, no había pues procedimientos, que ya sabemos lo importantes que son. Cada vez fue creciendo también más el equipo. Es verdad que en nuestro departamento tenemos diferentes perfiles, ¿no? Pues hay social media managers, content creators, hay un diseñador, es decir, hay diferentes personas con diferentes necesidades que pues tienen una dinámica distinta. Y es verdad que se necesitaba un poco una estructura, unos procedimientos, un método de trabajo común, porque lo que nos pasaba mucho es que cada uno a lo mejor llevaba una serie de cuentas y yo que sé, si alguien se iba de vacaciones o había algún problema, pues claro, pues si no había un sistema común era muy difícil que las cosas pudieran funcionar bien sin que estuviera tan personalizado. Entonces, pues ahí llegué yo para ver un poco, ya tenía la experiencia de los años y del trabajo, para ver pues cómo podíamos hacer un sistema pues que fuera útil, que fuera eficiente y que al final pues nos funcionara a todos y a todas, que la mayoría es verdad que somos chicas. Y la verdad que desde el primer momento pues ha tenido una muy buena acogida. Es verdad que somos en mayoría mujeres, pero tampoco he encontrado ninguna resistencia por parte de los hombres del equipo. Y nada, pues esto ha sido un poco la construcción de esta figura, que es verdad que hasta el momento no existía como tal. ¿Alguna más? Sí, ¿Situaciones parecidas? Mi puesto no existía tampoco como tal, directora de comunicación, eso no existía. A lo mejor la Marta de hace 10 años o de hace 5 hubiera esperado que se le hubiera dado porque es que me lo merezco, porque es que llevo mucho tiempo en la casa y tal. Pero decidí dar un paso al frente. Yo había detectado una necesidad, que era necesario que hubiera una persona que comunicara todo lo que pasa en refinería. Este año cumplimos 20 años, este año vamos a cambiar de sede, como veis que estamos aquí en ruinas es por algo, vamos a cambiar de sitio, van a pasar muchas cosas este año y pensé que alguien debía dedicarse solo a comunicar eso y luego a mejorar la comunicación interna. Entonces ahí seguí un poco la senda de Aina, que ella me dijo, mira Marta, si tú penses que tu feu una passa endavant i di una passa cap endavant y consideré que llevando 10 años en refinería, llevando 10 años construyendo la voz de refinería, de hecho cuando tuve la reunión dije, bueno, había pensado liderarlo o formar parte y luego dije, no, formar parte no, liderarlo, es que en realidad creo que debo liderar este departamento. Me tuve que corregir yo a mí misma porque lo suavicé, dije, ay, a ver si van a pensar que soy demasiado ambiciosa, pero es que cualquier cosa que no hubiera sido liderarlo me hubiera sabido a poco. Entonces, a día de hoy, a 2023, se ha creado un puesto que es dirección de comunicación porque existe esa necesidad y porque di un paso al frente, que creo que Aina con el departamento de financiero hizo 3/4. Un paso al frente con asertividad, como ha Con dicho asertividad, Rebeca. Es decir, tenemos que tener la valentía, que la estamos teniendo, para poder decir qué sentimos, qué necesitamos de forma clara, contundente, sin herir ni agredir. Todo se puede decir si se dice bien. Y ya no solo ese crear un puesto que encaje con lo que tengo que ofrecer para poder sumar, para poder aportar valor. Pero es que aquí también yo creo que es muy interesante
hablar del ascenso, del progreso. Si antes hemos hablado de estos inicios, del cargo que ocupáis ahora y cómo habéis llegado a ello. ¿Aina? Bueno, sí. Han sido 7 años, yo empecé en 2015, ya casi 8, y sí que es verdad que yo llegué aquí con una carrera en la mano, con una diplomatura, y empecé en recepción. O sea, aquí en Refinería Web he visto pasar muchos clientes, he visto muchas caras, aún siguen algunos. A Filip y a Vanessa les conozco desde hace mucho tiempo, desde cuando estaba allí. Y bueno, allí recepción era esto, era quien recibía a los clientes, pero también era el departamento de administración. Entonces desde allí pues gestionábamos, bueno, como yo siempre he dicho, he pasado desde administración, facturación, he sido la secretaria de Xavi, he hecho un café al cliente, he querido y quiero mucho a Refinería Web y bueno, el tiempo, el conocimiento de la empresa, de los clientes, de las casuísticas de todos los días, pues me ha permitido a día de hoy pues poder estar ocupar el sitio que ocupo. Sí que es verdad que la dirección financiera en Refinería Web fue un sitio que se creó pues lo mismo cuando llegó Eduard Vilanova en 2017 y siempre la había liderado él. Entonces, cuando tuve la oportunidad de, como mujer, liderar este departamento, me pareció eso, una oportunidad y sin miedo al fracaso, porque creo que las mujeres pues tenemos esta valentía y esta capacidad de convicción y efectivamente me ha sorprendido y no me ha sorprendido, pero me he sentido entre todos nosotros, entre todos los departamentos, cómoda, me he sentido bien y respetada, es decir, no he diferenciado el trato que hacían a Eduard al que me están haciendo a mí. Entonces, bien, yo creo que es una sensación grata y satisfactoria y un ejemplo a dar a nuestras hijas. El otro día hablando con mi hija Aina, me hablaba de la directora del colegio, o sea, allí tiene la directora de infantil, de secundaria, tal, y yo le decía, Aina, pues yo también soy directora, y mamá, ¿y de qué eres directora? Entonces me pareció complicado, no sabía cómo explicarle de qué era directora. Pues mira, mamá, pues mira, Aina, soy directora de gestionar el dinero de la empresa. Lo millón. No sabía de qué manera decir, basta. Y con esto también me quedo, que se normalice, que mi hija crezca con una madre directora, igual que mi hija, pues que un hijo crezca con una madre líder y que ella tenga este ejemplo y pueda seguir los pasos de manera... Yo estoy en el bando contrario, Claro. no tengo niñas, yo tengo un niño y yo soy un ejemplo a seguir para esas generaciones, que mi hijo vea en casa esa igualdad, ese trabajo compartido, es súper importante, no tiene que haber ninguna diferenciación. Si mamá tiene una reunión es tan importante como la de papá, si tiene un trabajo es igual de importante y es que él desde chiquitito nunca ha visto ninguna diferencia y no creo que por su cabeza pase ningún pensamiento extraño. Estamos Yo creo educándolos bien. Que por lo que estáis contando, pues aquí no se ha tenido una percepción exagerada de ese famoso techo de cristal. A la vista está, estamos hablando con directivas, ocupando cargos importantes, socias de la empresa y la pregunta es, si no aquí, ¿habéis tenido esta sensación, esta percepción de que realmente alguien pone límites, de que hay un techo a vuestra progresión en vuestras carreras? Yo creo que sí, totalmente, y creo que todas las cabezas se están moviendo, que nos vamos a desencajar, pero es que además quiero recalcar una cosa y creo que es muy importante. No me gustaría que esta charla, y antes lo hablaba Ana, tenga un sabor triunfalista de chavalas, lo hemos conseguido, en absoluto. De hecho, ella está liderando un departamento en el que hay 2 programadoras. O sea, así como Aina, nuestra, piensa que las mujeres pueden ser directoras, a mí me gustaría que las mujeres vieran que pueden ser programadoras, que
que no hay profesiones de hombres y profesiones de mujeres. Es un y buen vale. sector, chicas, meteos en la programación, necesitamos programadores, Pues claro por que favor. sí, claro Esto que es una llamada, una invitación, una llamada a la acción para No las tengáis que vengan miedo, pisando sector. fuerte. De todas maneras, es que una amiga mía tenía un puesto directivo en una radio y eliminó un programa que tenía feminista por X motivos y dijo, es que yo no quiero un programa feminista, yo quiero una radio feminista. A mí me gustaría tener una empresa que fuera feminista, no por enarbolar ninguna bandera, sino por que reine la equidad, la igualdad entre trabajadores y trabajadoras. ¿Eso es factible? O sea, ¿está pasando? No. Claro que no. ¿Es factible? Yo creo que sí, y por eso estamos aquí nosotras, y yo creo que me encantaría repetir esta charla en 10 años, en 2033, madre mía, qué viejas vamos a hacer, pero repetir esta charla en 10 años y ver cuántas más cosas hemos conseguido, que a mí me gustaría pensar que van a ser muchísimas más. Muchas más. Yo, a ver, realmente yo creo que de todas las empresas con las que he trabajado y con todas las experiencias laborales y profesionales que he tenido, yo creo que refinería web, refinería a secas, sin ir más lejos, es el lugar donde más voz se le da a las mujeres. O sea, el hecho de que yo me haya planteado, porque yo llegué a refinería previo a la pandemia y mi única figura de referencia era Xavi Marc, que no, bueno, que es el CEO de la empresa, pero es un hombre que cuando tiene 33 segundos libres dice, pues me voy a marcar un webinar, ¿sabes? O sea, es decir, siempre está ocupado. Era mi única figura de referencia. A mí me soltó y me dijo, venga, ahora búscate, esto es Redmine y este es nuestro correo electrónico y así trabajamos. Y yo venía de un entorno de hacer webs completamente diferentes a las de aquí, de utilizar otras tecnologías, y me tuve que buscar completamente la vida y en mi cabeza no paraban de saltar red flags, ¿no? Una red flag, bueno, ¿esto? ¿Por qué es así? Es muy ineficiente. ¿Esto está desordenado. ¿Y por qué este hombre me está diciendo que esto se hace así y esta me está diciendo que se hace así y luego viene esta otra persona y se está haciendo de esta otra manera? Entonces, el hecho de que yo tuviera la oportunidad de sentarme delante de Xavi, de Chisco y de Eduard Vilanova y de decirles, vamos a cambiar la forma en la que se organiza una empresa de 70 personas, ya se va a hacer así, voy a liderar el cambio y necesito que confiéis en mí, y que dijeran, ok, me parece sólido tu plan. La verdad es que no me lo creí. Bueno, O sea, pues hay que empezar a creer, de verdad. claro, pero es lo que yo decía antes. Si las personas que tienen los puestos en las empresas directivos no les dan las oportunidades a las mujeres que llegan y que tienen este talento, esta capacidad o estas habilidades, solo queda una de dos, o emprendes o te resignas. La vida es muy corta para resignar. Qué va, no, mujer. Nada, ¿Y en qué creéis que se distingue realmente el liderazgo femenino por el ejercido por los hombres? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué podemos aportar? Bueno, es que yo no creo que haya que No generalizar, ¿eh? generalizar. O sea, yo creo que, como dice Rebeca, hemos tenido jefes muy empáticos. Jefe directo mío ha sido Xavi, ha sido Chisco, es Eduard, o sea, son jefes, pero son muy empáticos, la inteligencia emocional la tienen bastante desarrollada, pero que son cualidades que normalmente se les atribuyen a las mujeres, la empatía, la inteligencia emocional, la calidez. Yo creo que Refinería es un sitio cálido, es un sitio donde la conciliación familiar tiene un puesto privilegiado, donde la flexibilidad tiene también mucha cabida, que creo que eso hace que sea un sitio que muchos de nosotros, jolín, yo llevo 10 años, pero Ana lleva 4 y se lo siente su casa, sé que es su casa. Porque, y eso creo que es debido a las personas que lideran esta empresa, que ahora parece que la lideramos solo nosotras, pero hay hombres y hay hombres que nos tratan de igual a igual y que hacen de esto un sitio donde la gente está en su casa, que creo que eso es la clave para estar a gusto en el trabajo, porque pasamos muchas horas. Yo creo que Más que en casa. lo importante, o lo que yo veo como, si pienso en Refinería, es como que es un lugar en el que cualquiera podría encajar en el sentido de que te puedes hacer como tu sitio, ¿no? O sea, es decir, al final pues es la parte sobre todo de marketing pues es nueva, entonces hemos podido como abrir nuestros caminos y hacer como construir entre todos el departamento, es decir, no estaba nada creado, ha sido como, y todos formamos parte de ese proyecto en el que vamos creciendo, vamos formando y ahora pues tiene una estructura y seguramente dentro de un tiempo tendrá otra porque saldrán otras oportunidades y se generarán otros departamentos, y creo que eso realmente es lo realmente motivante para la gente que trabaja aquí, porque hay como muchas posibilidades y pues también está un poco en tu mano poder abrirte camino donde realmente quieras estar.
Me gustaría compartir algunos datos curiosos. Un estudio que se llevó a cabo entrevistando a pequeñas y medianas empresas de más de 70 países, The Business Case for Change, y algunas de las conclusiones son las siguientes. En las empresas en las que se incentiva la igualdad de género, se observa un repunte en las habilidades interpersonales tradicionalmente asociadas a perfiles femeninos, como la empatía y la orientación a las personas, y que son claves para el liderazgo. Pero yo creo que si somos capaces de contagiar eso, porque ya hemos dicho antes que no son competencias únicas exclusivamente femeninas, que las tienen, están ahí, pero si somos capaces de aportar ese buen rollo, yo creo que esto suma. Otro dato, un 54% de las empresas afirma haber experimentado mejoras en materia de creatividad, innovación y apertura tras incorporar a más mujeres. Igual que se mejora en la reputación y en la imagen externa, es decir, son datos, conclusiones sacadas de un estudio importante y muy ambicioso, en las que se tienen muy en cuenta las aportaciones de las mujeres a la empresa y al mundo laboral. Y claro que sumamos, estamos todos ahí, hombres y mujeres, y lideramos y estamos obligados a entendernos, ir juntos y de la mano. Pero que tenemos que también valorar y reconocer el trabajo y el esfuerzo hecho por todas nosotras. Y ahí estamos. Entonces, yo ahora ya para ir un poco acabando, yo creo que a modo de resumen, ¿con qué nos quedamos? Pero sobre todo y por encima de todo me gustaría que me dijerais qué os gustaría que pasara de aquí en adelante. ¿Qué mensaje quisierais lanzar a estas chicas que estudian, que necesitamos programadoras? ¿Qué queremos que pase para nuestras hijas, para nuestros hijos? ¿Qué? Que se alcance realmente Contadme. la igualdad. Es que yo no quiero más ni menos que nadie, quiero lo mismo. Y eso es en mi caso, ¿no? Que se rompan techos de cristal, que se rompan, o sea, que se acorten brechas salariales, que se logre la igualdad. Y sobre todo una cosa, por Dios, que las mujeres que mandan y tienen las cosas claras no son mandonas, simplemente tienen las cosas claras y no dudan, no vacilan porque saben realmente de lo que están hablando. Ni señorita Rottenmeier, ni hay que mandona, ni hay que hormonas revolucionadas, no, es Ni simplemente tener una que mujer. justificarse por todo y por nada. Exacto, es una mujer que sabe de lo que está hablando y lo está diciendo con un tono de voz firme, serio y ya está. O sea, Sí, señor. punto. Me gustaría que pensaran en eso que querían hacer de pequeñas y que luego cuando llegaron a los 8 o 9 años dijeron, es que se me dan mal las mates, es que esto me da miedo, es que todas mis amigas van a hacer esto. Chicas, tenéis el síndrome de Estocolmo. No dejéis que vuestro captor sea una sociedad que os dicte qué es lo que podéis hacer y qué es lo que no podéis hacer, porque, spoiler alert, con 26, 30 años os arrepentiréis de esas Claro, decisiones. ese síndrome de la indefensión aprendida a veces, que te has hartado de oír, tú no sirves, tú no vales para esto es cosa de chicos. No, oye, A mí también. chicas, que tenemos muchas más chicas en las aulas y en los pupitres, entonces que se note también en los puestos directivos. Sería totalmente esto, que suban sin complejos, sin un poco como estas ideas preconcebidas que hemos tenido nosotras y que nos hemos un poco encasillado, pero al final, pues por esto, los mensajes que va recibiendo y al final, o sea, no es porque nazcamos así, sino al final es una construcción social. Y lo que me encantaría es eso, que así como nosotras tenemos la sensación de que estamos rompiendo y todavía nadando un poco a contracorriente, que ellas pues ya suban en completa igualdad. Vanessa, Aine, ¿qué os gustaría que se encontraran vuestros hijos? ¿Con qué facilidades? ¿Con lo que vosotros habéis tenido que luchar para conseguir lo que se ha conseguido? Y ya no estamos hablando de que, como ha dicho Vanessa, dice, yo le dejo el legado a mi hijo, ¿vale? Pero, ¿qué te gustaría dejarle, transmitirle de todo lo que se ha conseguido durante todos estos años? Que el talento no entiende de género, de número, sino que está en cada una de las personas y que no se puede hacer ninguna diferenciación, que todos somos iguales, igualdad ante todo. Muy bien. Aine, para tus hijas. Tal cual, o sea, las palabras serían igualdad y normalización, es decir, que sea normal, que no se vea como un objetivo con espinas entre medio para poder llegar allí, es decir, que tenga en su cabeza poder llegar allí y que vaya directo hacia allí, que no tenga que luchar, como hemos tenido lo mismo que en algún momento pues
tanto más a lo mejor nuestros antepasados, nosotros ahí seguimos y vamos avanzando, pero que ellos aún lo tengan más fácil ya. Facilitar. Sí. Esta es una de las palabras, facilitar. Poner las cosas más fáciles para los que vengan detrás. ¿Qué más? Por favor, el síndrome del impostor, basta. O sea, no, nos tenemos que levantar y decir, vale, yo a lo mejor no valgo, pero ¿quién lo va a hacer? Fulano, ese que está sentado a mi lado, que, o sea, para que lo haga fulano lo hago yo. Es decir, el síndrome del impostor creo que es la dolencia del siglo XXI que más ataca a gente insegura. Entonces, A gente insegura y en general a más mujeres que a hombres. sí, Entonces, en eso Hombre, tenemos claro. mucho que hacer y mucho que mostrar. A más mujeres, pero porque si tú te fijas, toda la ropa que hay para niños pequeños, la ropa que ahora distinguen entre masculino y femenino, los hombres solamente tienen verbos. Las mujeres no hay ningún verbo. Siempre son cosas que ser bonita, guapa, preciosa. Y los hombres correr, pelear, luchar. O sea, los Acción. hombres hacen y las mujeres reflejan. Las mujeres simplemente tienen que ser una imagen. Entonces, continuamente nos están bombardeando con presión de que no eres válida, no eres suficiente, no eres válida, no eres suficiente, te falta cremas antiarrugas, te falta la rutina, te falta ser la it TikTok girl, levantarte cada mañana a las 5 de la mañana, desayunar tu té matcha para hacer deporte porque si no tienes el cuerpo perfecto ya no eres válida y ya no mereces. Y eso es como, es una trampa ridícula, es una cárcel que nos hemos montado nosotras mismas, a eso me refiero con el síndrome de Estocolmo. Claro, además es exigencia máxima de los demás para con nosotras y una gran presión. Y luego es esa exigencia que tenemos con nosotras mismas. Y que a veces tenemos la sensación de que no llegamos a todo, aunque queramos. Y esto es algo que tenemos que aprender a gestionar. Si por mí fuera, me quedaba una hora más hablando y charlando con todas vosotras. Y aparte, todo esto va increciendo, saldrían cosas súper interesantes. Pero yo creo que para ir concluyendo y para finalizar, yo os pediría, ¿con qué os quedáis? ¿Qué es lo que os ha llamado más la atención? ¿Cuál sería vuestra aportación? Resumiendo y concluyendo. Pero que seáis muy sinceras en este sentido y que me digáis, pues mira, a mí me ha parecido que de lo que hemos hablado, que esto, que lo otro, que aquí hemos estado muy comedidas, que aquí hemos sido muy claras, muy directas y muy lanzadas, pero que seáis honestas. Así que, ¿con qué nos quedamos? Que la lucha continúa, pero al menos tenemos buenos compañeros en el camino. Muchas gracias. Yo me voy a aplicar lo del síndrome de la impostora y eso, y a partir de ahora voy a dejar de justificarme tanto. Perfecto. Porque sí. Se pone roja, porque sí, porque yo lo valgo. A partir de ahora, porque yo lo digo. Porque yo lo valgo. Vanessa. Somos un referente a seguir y que se fijen en lo que tienen cerca, que el ejemplo es bueno. Claro, un superpoder implica una superresponsabilidad. Yo creo que también lo tenemos. Vale, yo creo que he abierto muchísimos melones, no voy a abrir más. A ver, yo me quedo con haber podido hablar de temas que creo que nos importan muchísimo y que nos apasionan. Yo creo que se ha visto pasión en la charla con compañeras de camino, ¿no? Que al final todas nosotras vamos abriendo el camino y creo que es importante ir todas en sintonía y ser coherentes con lo que pensamos y con lo que hacemos. Así que yo me quedo con eso, con haberlo hecho con amigas. Fantástico. Aine. Sí, yo igual, a mí la verdad, me ha costado bastante decidir poder estar aquí con vosotras, con una cámara y con un micro a mi alrededor, pero me quedo con la satisfacción de haberlo superado junto a vosotras. Daros las gracias por vuestra empatía, por haberme apoyado en todo momento. Y que vosotras mujeres sois la que creo que habéis podido lograr esta comodidad, que me sienta cómoda y que nada, que vamos a seguir adelante y vamos a conseguir mucho más de lo que creo que hemos conseguido a día de hoy. Así que gracias. Para mí ha sido un verdadero placer estar con todas vosotras. Yo creo y espero y deseo que esto sea la primera de muchas charlas, la primera de muchas Refi Talks. Pero para finalizar, yo lo que nos pediría es un fuerte aplauso, porque lo merecemos y porque lo valemos. Qué flores.